Hola, hola Nubia, ahí te veo. Bueno, está puesto el compresor acá en casa, así que ya en un rato termina. Mientras esperamos un poquito que termine el compresor, vamos charlando un rato. ¿Se escucha bien, Nubia? Vos que estás ahí solita, te veo en el chat. Poneme si se escucha bien, porfi. Porque hice unos arreglos ahí en el volumen. A ver si se escuchaba bien. Bueno, hoy vamos a tener un tema que ahora voy a poner el video y es que vamos a hablar bastante rato sobre el amor de Dios como un amor centralizador y purificador de nuestra vida afectiva y de todo el psiquismo. A ver, hola Nélida, ¿qué tal? Bueno, díganme si se escucha bien por las dudas, porque yo supongo que se escucha, porque no escucho. O sea, yo no escucho, pero supongo que se está escuchando. Bueno, fíjense en que Antonio Blay habla mucho de Dios, ¿no? Igual dice él que si no nos gusta la palabra Dios, podemos utilizar cualquier otra palabra. Divinidad, ser superior, bueno, lo que cada uno le guste. Pero bueno, al que le va bien la palabra Dios puede usar Dios, o sea, no hay inconveniente. Vamos a ver qué es lo que nos dice hoy sobre el amor a Dios. El amor a Dios es el más importante de todos y el más fundamental, no porque nos lo hayan enseñado así en nuestra infancia, nos lo han dicho así porque en realidad lo es. Pero no insistimos aquí por esta razón. El amor a Dios es el más importante por una razón muy clara. Y ahora él va a aclarar por qué este amor a Dios es el amor más importante, ¿no? A pesar de que nosotros podemos confundir con otros tipos de amor. Hola Sonia. Ay, qué suerte que se escucha bien. Gracias Nélida también por avisarme. Hola Carolina. Así que vamos a ver hoy qué es este amor a Dios. Cuando yo amo o deseo aumentar mi amor a Dios, a la fuente, al origen de todo cuanto existe, lo que estoy haciendo es dirigir mi afectividad hacia un objetivo que es supremo, que está en la cúspide. Por lo tanto, estoy polarizando mis sentimientos hacia lo que es el centro, hacia lo que es el origen, hacia lo que es la causa de todo. Esto quiere decir que estoy dando a mi amor una base sólida, auténtica, y que en la medida en que desarrolle el amor a Dios, se van estructurando en mí de un modo armónico todas las demás modalidades del amor. Debe ser por eso que la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Lo más importante es este amor a Dios. Es el primero, ¿no? El amor a Dios se convierte entonces en el elemento centralizador y organizador, y además en el elemento transformador de mi vida afectiva, y a través de ella, de toda mi vida psíquica también. Ahí paró el compresor. La importancia del amor a Dios consiste, pues, en que no está dirigido a un objeto, a una persona, a una realidad contingente, sino a lo que es el centro, el eje, el principio de cuanto existe. Y precisamente por eso, porque se refiere al centro, centraliza todas las fuerzas afectivas, las polariza, las ordena, las integra y las unifica.
Esta es la gran ventaja psicológica del amor a Dios. Si la persona no tiene unas ideas básicas muy claras, será imposible que su mente funcione de un modo integral. En la vida afectiva ocurre igual. Si no tenemos un blanco donde se dirija toda nuestra vida afectiva fundamental, nuestra afectividad tenderá a dispersarse en multitud de direcciones. Es lo que nos pasa ordinariamente. Por un lado desarrollamos un afecto hacia la familia, A, B o C. Por otro lado tenemos una formación religiosa y también un afecto a Dios. Relacionamos el amor a Dios con el de la familia solo teóricamente, por analogía, pero lo vivimos aisladamente, sin una unidad real entre sí. Crecemos y descubrimos que hay seres del otro sexo, y esto despierta en nosotros una necesidad de amor, de un amor completamente diferente. Se desarrolla en nuestro interior un amor que no tiene nada que ver con el amor a Dios, ni con el amor a la familia que teníamos antes. Luego, qué sé yo, quizás nos ponemos a organizar alguna actividad, un negocio, y en aquello también vivimos un amor, que tampoco tendrá nada que ver ni con el amor a la familia y a la novia, ni con el amor a Dios. Y así nuestra vida afectiva está desmembrada, repartida, distribuida en multitud de amores particulares, sin que exista fina relación o unidad entre ellos. ¿No? Hola, Celey. Es como que, ¿no es cierto?, este amor del que nos está hablando Antonio Blay, este amor a Dios, ¿no? Este amor unificado, en el cual lo que se tiende es a ver ese mismo amor en todo, ¿no? Nosotros lo tenemos como fragmentado, repartido y establecido en escalas jerárquicas, ¿no? Que a unos amamos más, a otros amamos menos. Depende con quién me relacione, parece que amo de una manera diferente. Resultado: que cada amor tiene sus propias exigencias y que en general ocurre casi inevitablemente que unas exigencias se contraponen a las otras. Nos encontramos en medio, sintiendo que están estirando dentro de nosotros, desde lados muy diferentes. Nos gusta hacer tal cosa, pero a la vez deseamos contentar al otro, es decir, deseamos hacerlo todo, ¿no? Este amor que a veces se transforma en un amor muy volcado hacia los demás, ¿no? En el cual parece que queremos complacer a todos y no podemos, ¿no? Porque queremos atender al amor y como lo vemos de diferentes maneras, porque parece que amáramos a cada persona de una manera diferente, parece que sintiéramos como algo que tira dentro nuestro y no sabemos qué. Así lo mismo nos pasa con las cosas que nos gustan o no nos gustan hacer, ¿no? Quiero hacer una cosa, pero también me gusta otra y no sé cuál hacer. El amor se convierte entonces en un martirio para nosotros. Todo se debe a la falta de unidad interior. Nuestra vida afectiva está esencialmente desorganizada y por lo tanto es natural que se rompa y que tienda a despedazarse, ¿no? Todo debido a esta falta de unidad interior que tenemos todos, ¿no? No tenemos bien desarrollado este foco que dice Antonio Blay, ¿no? El afectivo. Y bueno, obviamente, ¿no? Nos sentimos como que, bueno, podemos experimentarlo de diferentes maneras. Cuando descubrimos que el amor no es una facultad más, que no es una simple modalidad de la vida, sino el centro de toda nuestra vida subjetiva, que en el fondo todas nuestras motivaciones están basadas en el amor, y que este centro de nuestra motivación nos viene dado por una fuente superior, que a su vez es el centro de todo cuanto existe,
entonces queda claro que nuestra relación primordial, óptima, o la preferente por lo menos, ha de estar dirigida hacia ese ser, hacia esa realidad, hacia ese amor que trasciende la figura personal, la figura contingente, la unidad aislada. Por otro lado, cuando descubrimos que todo nuestro amor en todas sus gamas, deseo, pasión, aspiración, ambición, etc., son expresiones, rayos de una misma fuerza, que es el amor genuino tal como lo presentimos, tal como aspiramos a él, y que todo este amor lo estamos recibiendo totalmente de Dios, entonces queda muy claro para nosotros que lo único capaz de satisfacer nuestra sed de amor, nuestra sed de plenitud interior, es Dios, es ir a la fuente. Y esto, fíjense en que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos siempre buscando sentirnos bien. Hola Gloria, buscando sentirnos bien, o sentirnos amados por otros, ¿no? O valorados, o lo que sea. Y nunca buscamos el amor donde realmente está, que es en nuestro interior, que es yendo a la fuente. Pero esto tenemos que verlo claro, cada uno en particular, que en realidad toda mi capacidad de amar, todo cuanto estoy sintiendo a través de las muchas formas del amor, incluso de las formas egoístas, de las más elementales y sencillas, de la vida sexual, por ejemplo, es estupendo y que todo lo que nos gusta se debe a que es bueno, digan lo que digan otras personas. Y es bueno porque en realidad procede de una cosa que intuimos como lo más maravilloso que existe, que es el amor total, ¿no? Esto es cierto porque fíjense en que nosotros, bueno, tenemos tantas definiciones de lo que es el amor, ¿no? Que parece ser que si yo no amara o no me gustaran las mismas cosas que a otros, pareciera que no estoy bien, ¿no? Siempre como que estamos con esa... dependemos de esa mirada del otro, ¿no? De esa aprobación. Y sin embargo para nosotros es lo más maravilloso que existe. Y sin embargo a veces nos dejamos llevar por las opiniones de los demás y nos cortamos este sentir de amor, ¿no? Porque ese amor que es total, cuando soy todo yo haciendo lo que me gusta, ¿no? Lo que amo. Por lo tanto, si sentimos que todo esto es tan estupendo y que nos está viniendo de una fuente, surge espontáneamente el deseo ardiente de dirigirnos a esa fuente para poder encontrar la plenitud, la razón plena de nuestro ser. Tal es el fundamento del amor de Dios. Por lo tanto, no es que yo haya de amar a Dios porque así me lo han impuesto, porque lo dice el catecismo o porque si no Dios me impondrá tal o cual castigo. No, no hace falta nada de eso. Amo a Dios porque toda mi capacidad de amor procede de Dios. Y lo único que me puede llenar, que me puede permitir vivir del todo la plenitud del amor, es abrirme a esa fuente de amor que llamamos Dios, ¿no? Y aquí fíjense en que viene todo nuestro, hola Manu, todo nuestro gran problema, porque fíjense en que, bueno, los que estudiaron el curso de milagros o lo están estudiando, ¿no? Que nos explica que el origen de nuestro conflicto es la creencia en la separación de Dios. Y efectivamente, todos sentimos esto, nos sentimos vacíos por dentro. Este vacío que sentimos todos, a veces a lo largo del día varias veces, a veces hay días que no, que nos sentimos plenos, pero la mayor parte de las veces sí, nos sentimos que algo nos falta,
Bueno, siempre lo que nos falta es Dios. Pero este Dios no concebido como un alguien, ni como una persona, ni como un objeto, ¿sí? Sino como todo lo que es y lo único que hay, que en realidad es lo que somos, ¿no? Por eso cuando uno profundiza en este terreno, intuye que es natural, clarísimo y evidente que el que vive solo en la superficie de su ser no pueda encontrar sentido a nada y tenga que desparramarse en 20.000 direcciones diferentes y agarrarse a 1.000 objetos distintos. Y esto es cierto, ¿no? Porque ¿cuántas veces al día sentimos esa sensación de como, a ver cómo sería la palabra, como que nada me es suficiente, como que nada me conforma, ¿no? Nada me llena. Entonces, cuando vivimos en la superficie y no estamos en el fondo, no le encontramos sentido a nada. Entonces por eso empezamos a buscar y buscar en diferentes objetos o actividades, a ver, para ocupar el tiempo, para estar bien, para ponerme contento. El amor a Dios tiene pues este efecto centralizador y transformador de nuestra vida afectiva. Pero antes de que esto sea un hecho, es necesario cultivar este amor a Dios. ¿Y cómo se cultiva el amor a Dios? De una manera muy sencilla, amando, amando y amando. Hay muchas personas que leen tratados de teología, de mística, de poesía, de filosofía, de arte, de todo lo que queramos. Y están hablando todo el día del amor y leyendo todo el día sobre el amor. Pero esto no les hace adelantar ni un paso en amar un poco más, ¿no? O sea, esto no se trata de hablar mucho, ni de decir palabras bonitas, ni de leer muchos libros, ¿no? Y estar todo el día el amor, el amor, el amor, porque no se trata de eso. Se trata de amar, ¿no? Y solo se puede ejercitar amando. O sea, hay que practicarlo. Hay que hacer el amor. Hacer el amor no es el sexo. Hacer el amor es hacer el amor en mí, ¿no? En mi mente, en lo que soy. Solo se adelanta en el amor ejercitando de hecho la facultad de amar. Nadie nos ha de enseñar cómo se ama, como nadie nos ha de enseñar cómo se respira en un sentido elemental, porque ya somos amor, ¿no? No necesito que me lo enseñen. Amar es para nosotros tan natural que todo lo que hacemos es amar. Cuando vamos a cualquier sitio, cuando preferimos cualquier cosa, estamos amando. O sea que nosotros siempre estamos amando. O sea, lo que nos mueve es el amor, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros le podemos poner otros nombres, pero es que solo es eso, no hay otra cosa. El amor no solo lo dirigimos hacia las personas, sino hacia todo lo que nos gusta, sea del orden que sea. Por eso podemos decir que en realidad estamos amando siempre. Hay dos modos de cultivar el amor a Dios. Uno, aprendiendo a dirigir mi amor hacia Dios. Y otro, aprender a abrirme más a Dios, que es amor. Y acá Antonio Blay plantea unos pasos o unos ejercicios, ¿no? Diferentes. Y el primero de ellos, ¿no? Le llama el ejercicio. Y dice, yo puedo desarrollar el amor simplemente repitiendo en mi interior actos de amar. En un momento dado puedo sentir que amo y puedo repetir otra vez este acto interior de amar, de proyectar afecto.
Si lo voy repitiendo, el acto tendrá cada vez más fuerza y el amor será cada vez más intenso, más profundo. Y por eso a medida que lo vaya haciendo iré tomando más conciencia de la fuerza del amor que hay en mí. Es un acto interno. No es algo solo que lo tenga que andar a los abrazos y a los besos. Porque a veces nosotros lo entendemos así, ¿no? Es interno, es sentir, es centrarme en ese amor que soy. Podemos imaginar que lo enviamos a otros si queremos, ese amor. O pensar en otros. Porque vieron que en el centramiento está la parte esa, ¿no? Que sentimos a alguien que amamos para conectar con ese amor, ¿no? Bueno, si no es una persona puede ser lo que sea. Una figura que represente para nosotros el amor. Hola Rosario. Hola Mila. Ah, de Venezuela. Bien, bienvenida. Bien, ese es un ejercicio primero que plantea él, ¿no? Es bastante sencillo y no necesitamos hacer nada en lo externo. El segundo ejercicio le llama la meditación intuitiva. También puedo aprender a amar a Dios aplicando mi mente a abrirme a lo que es intuición de amor. No especulando con mi mente sobre el amor, no teorizando, sino mirando intuitivamente con la mente lo que es el amor, ¿no? Esto yo creo que casi todos nos hemos, en algún punto de nuestra experiencia, tratado, ¿no?, de intuir, porque siento yo, ¿no?, que si los que estamos así en estos caminos, que estamos, parece como que estamos de regreso a casa, ¿no?, de regreso a Dios, porque parece como que lo hubiéramos perdido. Y este amar, ¿no?, este amar a Dios por sobre todas las cosas, que es lo que plantea Antonio Blay, parece mentira que requiera un ejercicio, porque en realidad, si somos amor, ¿cómo yo voy a ejercitar lo que ya soy? Pero bueno, debido a que este amor, como decíamos al principio, está tan fragmentado, a veces no tenemos un sentir claro de lo que es amar. Lo confundimos con muchas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, si una persona, qué sé yo, nos cae bien, entonces parece ser que decimos que la queremos, que la amamos, al que nos cae mal no. Pero este amor incondicional, ¿no?, que es el amor de Dios, que es incondicional, es importante, dice él, que intuyamos, que nos pongamos a ver, ¿qué intuición tengo yo de lo que es el amor? El amor como elemento de cohesión de todo cuanto existe. Amor que tiene una fuente, un origen, que es Dios. Si aprendo, no a especular, sino a intuir, a mirar de un modo simple esa realidad que trasciende nuestro intelecto discursivo, iré afianzando en mí esta idea grande y clara del amor, y cuanto mayor se va haciendo esta idea, se va efectuando en la mente un cambio, un ensanchamiento, para que a través de ella pase un amor más amplio, ¿no? Es como, esto me recuerda, ¿no?, como lo del curso de milagros, cuando nos dice que el maestro de Dios tiene una mentalidad abierta, ¿no? Es como un deshacernos de todas las ideas, los conceptos que tenemos acerca de lo que es el amor, y dejar que nuestra intuición sea la que nos diga lo que realmente es el amor. Porque yo creo que todos tenemos mucha confusión con esto. Repetir actos de amor y mirar ese amor que siento es una de las formas más rápidas para adelantar, para progresar.
para hacer madurar nuestra capacidad de amor. Repetir actos de amor y aprender a ser consciente de lo que siento yo cuando amo. Mirarlo, con esa clase de mirada que estoy aconsejando, dice él, desde hace tanto tiempo, ¿no? Parece que no, pero la mirada es muy importante, ¿no? Porque por lo general, cuando realmente amamos, bueno, nosotros decimos a otro, pero es como que los miramos a los ojos, ¿no? Y en los ojos vemos ese amor y con la mirada transmitimos ese amor, ¿no? Los ojos del cuerpo, a pesar de que son un instrumento, ¿no?, que nos permiten ver formas aquí, a través de los ojos, ¿no?, es como que se expresa ese amor. Hay muchos que le llaman el brillo, ¿no?, el brillo del amor. Y eso, fíjense en que nosotros, yo creo que todos lo hemos vivido, porque ¿quién no ha vivido ese brillo, esa mirada? No sé, cuando nos enamoramos por primera vez, bueno, los que tenemos hijos, cuando vimos a nuestro hijo recién nacido, ¿no? Esa mirada que es tan potente, ¿no? Es un acto de amor. Aprender a mirar, no a especular, no a razonar. Ser consciente y mirar. Dos cosas. Por un lado, ejercitar el acto activo de amar, y por otro lado, mirar el amor que siento. Yo creo que cuando él se refiere a mirar, no se está refiriendo solo a la mirada por los ojos, sino a este mirar de la mente, ¿no?, de todo lo que yo soy, dándome cuenta de que siento ese amor, de que soy yo el que amo, ¿no? Esto me va permitiendo tomar conciencia cada vez más profunda y más clara y más intensa del amor como fuerza viva, como realidad interior. Y después de esos dos ejercicios, ¿no?, de la meditación, una meditación activa, ¿no?, y este otro que vimos del ejercicio de amar, él propone la oración, obviamente como otro ejercicio de amor a Dios, ¿no? Hay otra técnica que resulta más fácil para la mayoría y que en el fondo se complementa perfectamente con la meditación, que consiste en la expresión directa, afectiva, espontánea hacia Dios, es decir, la oración. Y por eso hoy puse acá, ¿no es cierto?, algunas cosas que dice Blay de la oración, a pesar de que vimos ya al principio lo de la oración, pero como para que refresquemos y al mismo tiempo se amplíe la comprensión acerca de lo que es la verdadera oración. Porque nosotros, como venimos ya tan formados, ¿no?, en nuestra vida religiosa, de lo que es rezar y lo que es orar, a veces nos cuesta practicar esta oración verdadera, ¿no? Si yo me dirijo a las cosas que quiero y a las personas a quienes amo, si me gusta hablar con los demás y expresar en este contexto mi mundo interior, ¿por qué no he de hacer exactamente lo mismo con Dios? ¿No? Porque es como que a Dios lo vemos como que fuera diferente, otra cosa. La relación con Dios diferente a la relación que tenemos con nuestros seres queridos, ¿no? Y sin embargo es lo mismo, porque Dios está en cada uno de los seres que nos rodean, ¿no? Y parece ser que fuera más sencillo a veces, ¿no? Expresarle a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, qué sé yo, bueno, quien sea, contactar con ellos y expresar este amor, que expresarlo cuando quiero reunirme con Dios, ¿no? La oración surge entonces de un modo espontáneo, natural, aunque solo
si no tengo demasiados prejuicios en ese sentido, es decir, cuando poseo la noción de que hay un ser que es el amor total, el amor puro, y que yo estoy deseando tener más amor, y que ese amor que estoy deseando tener me ha de venir de él, ¿no? Hay una expresión que una vez escuché que era de cómo es bañarse en Dios, ¿no? De aquí surge una relación personal, afectiva, directa. Y ahora explica qué es la oración, que es lo que vamos a repasar bien. La oración es ese diálogo espontáneo con Dios que sostengo con toda la verdad de mi ser, con todas mis fuerzas interiores. Es esa apertura, esa expresión total de mí mismo hacia Dios. Yo me comunico con Dios. Pero no le comunico unas cosas, me comunico a mí mismo. No le repito unas fórmulas, dejo las fórmulas para otra ocasión. Es darme cuenta, ¿no? Que lo que me estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Por eso ese diálogo, ¿no? Interior, que es una práctica bellísima, que la verdad que nosotros la dejamos de lado bastante. Por ahí capaz que estamos pero rezongando en la mente, ¿no? Pero abrirme, ser espontáneo, ¿no? No adoptar unas fórmulas, unas palabras exactas. En este instante de diálogo soy yo el que me comunico con Dios, en mi nivel vital, mi nivel afectivo, mi nivel mental. Yo con mis problemas, con mis dudas, con mis miedos, con mis ansias, con mis hostilidades, con mis recelos y con mis protestas. Yo con todo lo que soy, yo con toda la fuerza viva que tengo dentro, yo me comunico, me proyecto y yo me entrego, ¿no? La otra vez habíamos dicho que era como hablar con nuestro amigo, ¿no? Como si le contáramos lo que nos pasa, sin ocultar nada, ¿no? A veces como que nos da miedo hacer esto, porque nos parece como que lo que sentimos o lo que nos está pasando fuera malo, ¿no? Porque nos creemos que somos malos, ¿no? Y erróneos. O que lo que deseamos fuera muy ambicioso. Y entonces no, tampoco. O que si tengo miedo, me da miedo expresar mi miedo hacia Dios. O si tengo una protesta, también me da miedo protestar, ¿no? Debido a todo esto que hemos adquirido. Pero al entregarme no le estoy haciendo ningún favor a Dios. Lo único que hago es restituir las cosas a su sitio. Dios me está dando todo, y por eso cuando yo me entrego a Dios, estoy colocando las cosas en orden. Estoy armonizándome con Dios, poniéndome en sintonía con Él, ¿no? Esto, digamos que es la clave de cualquier oración que hagamos hacia Dios, ¿no? Y seguramente hemos tenido la experiencia que después de estar un ratito con Dios, por eso vieron esa lección del curso de milagros de descanso en Dios, ¿no? De descansar en Dios por un rato, de abandonar todo, de estar, ¿no? Solamente ese acto como de entrega sincero en el que yo le comunico lo que me pasa y espero esa respuesta en silencio. Y la respuesta llega. Yo me estoy poniendo en sintonía ahí. Esa es la verdadera entrega, ¿no? Y después van a ver que todos nuestros pensamientos se ordenan, porque Dios, o bueno,
podemos llamar el espíritu, tiene esa capacidad de ordenar nuestra mente, de poner todo eso que tenemos todo alborotado en orden. Es preciso que la oración tenga ese carácter de totalidad en absoluto, carente de convencionalismos. Que cuando yo me dirija a Dios, lo haga sin pensar en lo que está bien y en lo que está mal. Yo creo que ahí está una de nuestras mayores trabas, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que cuando quiero intentar hacer este tipo de oración, enseguida me aparecen los juicios y digo, no, está mal lo que le estoy contando a Dios, o lo que estoy diciéndole, o lo que le estoy pidiendo, ¿no? Y ahí ya cortamos todo el proceso, porque ya nos estamos juzgando, ya nos sentimos culpables. Bueno, obviamente me alejé de Dios, porque no puedo ir con una mente hacia Dios, ¿no? Hola Estela. Y ese es nuestro gran obstáculo, nuestros miedos, nuestras ideas que tenemos acerca de lo que merecemos, lo que no merecemos, ¿no? También tengo que ir sin ninguna fórmula. No es que hay que hacer unos pasos exactos o unas palabras determinadas, ¿no? Sin fórmula, sin esconder nada, sin procurar decir frases que queden bonitas o que queden bien. Solo todo yo tal como surgen las cosas, con toda mi capacidad de expresión o de exclamación. Tengo que ser tal como soy. Así, ¿no? Desnudo. Y esto, aunque salgan palabras feas, fíjense en lo que dice, ¿no? No importa. Así que, bueno, no importa que salgan palabras feas. Qué bonita es una oración con palabras feas, dice él. Porque aquello es una oración viva. En cambio, una oración con palabras bonitas, ¿cuántas veces es una oración completamente muerta? Hemos de dar a Dios lo que tenemos. Hemos de dar a Dios lo que somos. Y lo hemos de dar de un modo real, de un modo activo, ¿no? Es una sinceridad muy completa que tenemos que tener. A Dios no le interesa las palabras que digamos, porque para Dios las palabras son símbolos. Para nosotros tienen significado, para Dios no. Es que Dios ve lo que sentimos, ¿no? No ve las palabras. No hace análisis. A ver, qué oración dijo, la dijo más bonita que el otro. No. Es un sentir. Ahí conecto con Dios. Entonces me tengo que dar, así como deberíamos darnos entre nosotros, ¿no? Entre las personas. No que tenemos tantos resquemores, que no, mejor no le digo porque ¿qué va a pensar de mí si le digo esto? Bueno, todo eso así que hacemos con las personas es lo que hacemos con Dios. Es preciso que tome conciencia de mí, es decir, de mis contenidos, y que los vierta al exterior. Es preciso que salga de mí, que vomite todo mi ser interior. Hay que vomitarlo todo, hay que lanzar todo para afuera. Esa es la oración que transforma, no una oración hecha a medias, o una oración que consiste en recitar algo pasivamente. Este es un acto total, supremo. Este es el acto que provoca de Dios una respuesta total. Y no sé si ustedes, ¿no?, lo habrán investigado, pero
yo supongo que se acuerdan cuando hacíamos los trabajos de Byron Katie. Bueno, ustedes capaz que siguen haciendo. Yo ya hace bastante que no hago, pero estoy con ganas de hacer algunos, algunos trabajos. Que teníamos que poner la mente en papel, ¿no? Y poner todo lo que sentíamos, todo, ¿no? Por eso estaba bueno hacer el trabajo con Dios. Y había muchos a los que les costaba expresar, porque tenemos una idea muy confusa de Dios, lo tenemos como una parte, como que Dios es sagrado, y a los demás sí le podemos decir, andate a freír churro y cualquier cosa, pero a Dios no, ¿no es cierto? Entonces, claro, tenemos muchos prejuicios. Y que cuando plasmábamos en la hoja, ¿no? Que bueno, obviamente tiene un esquema, ¿no? El trabajo ese que para seguir, pero digamos que salían todos nuestros juicios, es como que lo vomitábamos todo ahí, ¿no? Y bueno, aunque no quisiéramos que nadie viera nuestra hojita, que es lo que estábamos escribiendo, ¿no? Como yo le contaba, una vez me acuerdo de una amiga que hizo el trabajo y después rompió toda la hoja en todos, miren, muchos pedacitos chiquititos, chiquititos, dice, para que nadie lo vea. Como que fuera terrible que alguien supiera lo que pensamos, ¿no? O lo que sentimos. Pero es que Dios sí lo sabe. Entonces, ¿por qué no plasmarlo? ¿Por qué no sacarlo para afuera? Eso es muy liberador. Ayuda bastante. Sí me cuesta, por ejemplo, sentarme, quedarme en silencio, quietito, ¿no? Bueno, y soy más intelectual, ¿no? Bueno, capaz que agarrar una lapicerita y un papel y entrar a escribir ahí, taca, 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 todo. Y después de eso, todo el contenido, ¿no? El contenido de nuestra mente inconsciente va a salir a flote. Puede ser hasta con sueños también, puede pasar cualquier cosa. Pero al ver eso es cuando lo perdonamos, ¿no? Porque si no lo vemos no lo podemos soltar, no lo podemos perdonar. Hola Lisandro, hola Liz. Ajá. Sí, así dice Antonio Blay, Gloria, que es decirle todo. Por eso, si a vos te cuesta, a mí a veces también me cuesta, porque me empiezo a juzgar a mí misma y me enredo con mis propios pensamientos. Está bueno, ¿no? Que lo hagamos por escrito. Poner por escrito una carta, o sea, bueno, si no querés poner una carta a Dios, puede ser una carta a la persona con la que más dificultades tenés. Una carta a mi madre. Y ahí le escribís todo lo que pensás, todo, le largás todo. ¿Mm? Una carta a mi ex, a mi ex. Una carta, no sé, perdón, a mi hija, a mi hijo, qué sé yo. A la persona con la cual tenemos más conflicto, que en realidad es que somos nosotros mismos, pero bueno, nosotros creemos que es otro, ¿no? Pero ahí, largando todo, 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 todo eso, liberamos bastante. Porque si no, nos quedamos, o sea, con todo eso que nos queda dentro, ¿no? Fíjense en que sale una y otra vez a lo largo del día. Es increíble. Yo lo observo y digo, otra vez. Es como diciendo, otra vez estás acá. Porque es que no lo hemos liberado. Es que es ese pensamiento o sentimiento o resentimiento, ¿no? Que, con el cual creemos que seguimos siendo especiales y separados. Y que yo sigo siendo yo y que Dios es otro. O que mis hermanos, que serían las otras personas, son otros. Y por eso no podemos integrarnos y por eso no podemos experimentar esto de la unidad. Nos parece algo tan, ay, ¿no? ¿Cuándo experimentaré esa dichosa unidad? Bueno, tenemos que ejercitarlo, no nos queda otra. Por eso se nos dio la herramienta del perdón, ¿no? Bien.
Nos estamos quejando de que en la oración no conseguimos nada o conseguimos muy poco. Y la causa está muy clara. Nos falta una cosa esencial: amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Esto ha de ser literal: amar del modo que podamos, pero del todo y con todo nuestro ser, ¿no? Por eso Antonio Bley trabaja tanto con esto de lo afectivo y con el sentir, ¿no? Ese foco que nombra él de energía, de amor, felicidad que somos, que bueno, lo ubica en el pecho, ¿no? Por detrás, es que está ahí latiendo, pero es que está cerrado debido a nuestros miedos, porque siempre estamos proyectando estos miedos y poniéndolos en otras personas, en otras situaciones. Y nosotros mismos nos cortamos todo a nosotros mismos. Es increíble, pero bueno, de a poco nos vamos a ir dando cuenta. Y bueno, al que le resulta difícil sentir este amor hacia Dios, ¿no? Se pueden encontrar maneras en la forma, ¿no? Por ejemplo, si yo me inspiro, por ejemplo, leyendo, no sé, unas páginas de, por ejemplo, el Curso de Milagros, ¿no? Es un libro que es sumamente inspirador, ¿no? Porque uno lee y conecta con Dios automáticamente. No sé, bueno, al que le guste leer la Biblia, leerá la Biblia. Imaginando en nuestra mente, cerrando los ojos, a veces imaginando por instantes alguna figura representativa de lo que para nosotros es el amor divino, ¿no? Hay personas que, bueno, que, no sé, le gustan los ángeles, otro le gusta la Virgen María, otro le gusta Jesús, no sé, algún santo de la India, no sé. No importa la imagen, lo que importa es lo que siento cuando yo contemplo esa imagen, ¿no? Lo que representa en mi interior. Y eso me conecta con esa fuerza del amor que soy y ayuda bastante. También puede ser que, bueno, que repitamos alguna palabra, también, que nos conecte. Todos en nuestro interior sabemos, por eso esto de que él habla de intuir ese amor, es que está ahí. A veces se presenta como una emoción, como un sentir de emoción que hasta como que queremos llorar. Porque cuando nos sentimos muy cerca de Dios, es muy normal que nos emocionemos, que nos caigan hasta lágrimas. Lloramos cuando nos reencontramos con Dios. Porque también lloramos cuando nos creemos separados, ¿no? Por eso vino este trabajo con el niño interno, ¿no? A veces uno dice, qué tontera, pero es que es ese niño que quedó como congeladito ahí, ¿no? Con sus dolores, con sus mieditos, cuyas figuras representativas del amor en ese momento eran su padre y su madre, ¿no? Y bueno, después, obviamente, ¿no? Por eso tenemos tantas dificultades para conectar con Dios. Porque es que no podemos conectar con nuestro niño y con nuestros padres y sentirnos realmente amados, que fuimos amados y que realmente amamos a nuestros padres que nos dieron la vida, ¿no? Es que son muchas relaciones que establecemos en nuestra mente. Y a veces, cuando no tenemos sanada alguna relación
por ejemplo, con alguno de nuestros padres se nos dificulta, porque ese mismo sentir de culpa por no poder amar, por ejemplo, a nuestra madre, a veces repercute, ¿no?, en que nos volvemos a sentir inadecuados, erróneos, y que no merecemos ese amor. Por eso esto es un trabajo como de hormiguita, de observar a cada instante dónde estoy, sin castigarme, ¿no? Esto sí que podemos hacerlo todos, cada uno según su alcance. No me tengo que poner un barómetro ahí que mida cuánto amor estoy sintiendo. No. Lo que pueda, lo que sea capaz. Quizá yo no tengo un grado de amor muy alto, pero por lo menos puedo poner todo lo que soy a su disposición. Puedo comunicar todo lo que tengo. Todo proceso de transformación exige que yo funcione con mis energías reales, no que lo haga solo un sector de la mente y lo demás se quede pasivo, inmóvil, muerto, ¿no? O sea, por eso él insiste tanto en este todo yo, ¿no? Por eso a veces la respiración ayuda bastante, ¿no? Porque la respiración abre el corazón. Y bueno, y es una manera de ayudar a tranquilizarme y a conectar. Y hasta donde pueda. Y poniendo todo yo, o sea, estos 3 focos que siempre nombra Blay, ¿no?, en los que todo yo estoy centrado en el ser que soy. Para que la oración sea un acto vivo, es preciso que todo lo que vivo en mí se actualice y se comunique. Solo entonces estoy aprendiendo lo que es amor. Porque cada vez que yo me vacío de mí mismo, Dios me llena de sí. Miren qué bonito esto, ¿no? Porque es cierto. Por eso abandonarse en Dios, ¿no? Es como un abandonarse. Es como por eso se nos habla tanto, ¿no?, de hacernos a un lado. Dejar de pensar en mí como persona, ¿no?, como ser individual. Es un vaciarse. Es un no sé profundo, ¿no? Por eso esa frase tan bonita del Curso de Milagros cuando se nos dice que con las manos vacías vayamos a Dios, ¿no? Y hola Alex. Claro, como dice Mila, examinar qué clase de peticionario soy. Eso es importante, sí, darme cuenta. Sí, por eso estábamos hablando hace un ratito, Alex, lo del niño interno. Y fíjense en cómo lo posponemos. Yo me pesco a mí misma, evadiendo esos trabajos. Es increíble, pero lo hacemos. Por eso, siempre yo me recuerdo esto que dice Wapnick en sus libros, ¿no? No me acuerdo en cuál es, pero creo que es el del final de la resistencia al amor, que él habla de, bueno, justamente esto que descubrió Freud, que los pacientes iban para ser ayudados, supuestamente, para ser curados, pero él notaba cuánta resistencia tenían a ser curados en realidad. En realidad no querían. Es que en realidad no queremos soltar nuestra enfermedad, porque nuestra identidad está basada en esa enfermedad que tenemos. Enfermedad me refiero a estos modos de ser que tenemos, a estos caprichos, a estos resentimientos que tenemos hacia otros, ¿no? Que nos hacen sentirnos especiales, como que nos dan una marca. Bueno, yo soy la que es víctima de, o la que le hicieron tales cosas, ¿no? Y siempre estamos ahí, por lo menos yo lo observo cada día y veo que sí, que uno lamentablemente
Por eso tenemos que, parece loco, pero porque en realidad ya estamos realizados, ya somos el ser, ya lo somos todos, pero parece que tenemos que hacer algo para dejar a un lado a este que creo ser, para que este deje de estorbar, ¿no? Otro movimiento, ¿no?, del que habla Blay, ¿no?, es de todo Dios hacia mí. O sea, en vez de ir yo ahora hacia Dios, o sea, ahora todo Dios hacia mí. Esta oración total ha de ir complementada por la otra actitud de receptividad, de silencio. La oración ha de ser un diálogo, de ningún modo un monólogo sostenido por la mente consigo misma, especulando y pensando. ¿Ven? Acá está esa sutil diferencia porque, claro, como nos dice que tenemos que hablar con Dios, ¿no?, y es un diálogo, nos podemos confundir y estar hablando con el personaje, ¿no?, con el ego, como hacemos siempre, ¿va? Porque nuestro primer diosecito fue el ego, ¿no?, ese Dios que hicimos a semejanza nuestra, para que nos cumpliera nuestros deseos y que fuera nuestro amo, que hiciera lo que nosotros le decimos. Bueno, esa relación con Dios es la que tiene que cambiar. Tengo que dejar que Dios entre en mí y darme cuenta que este diálogo realmente lo estoy teniendo. Por eso el curso de milagros vieron que dice la mente errada y la mente correcta. O sea, con esa mente correcta, esa mente que ve todo unido, que no ve lo que ve el ego, ve diferente. Del mismo modo que en la oración me proyecto todo yo, todas mis fuerzas vivas, todos mis sentimientos, todos mis miedos y mis ambiciones, también he de quedar todo yo receptivo. Aparece entonces en la oración ese carácter de diálogo, de intercambio, de interrelación, es decir, de relación en las dos direcciones, yo hacia Dios, Dios hacia mí. Y esto de un modo vivo, experimental, no como simple teoría, ¿no?, que sea a un nivel sentido. Por eso fíjense en que, como decía Alex recién, cómo nos cuesta hablar con nuestro niño interno, porque enseguida aparece ya la mente ego ahí a poner juicios, a decirte, bueno, pará de hacer esa pagada que no sirve para nada. O intentamos un ratito y ya como no nos sale, abandonamos todo, decimos, ay, no voy a hacer nada de esto. Pero esta relación tiene que ser en ambas direcciones. Que yo me exprese, o sea, yo le expreso a Dios lo que me pasa, lo que siento, y recibo la respuesta. Por eso le da tanta importancia a la respuesta. Y esto hay que experimentarlo. Y la verdad, no, fíjense en que el propósito del curso de milagros en sí, más allá de todas sus palabras que tiene, fíjense en que es tener una experiencia de Dios. Pero quizás todavía nos estamos preguntando cómo será una experiencia de Dios, ¿no? Esta experiencia interior de Dios en nosotros es la que da vida, la vida esencial del cristianismo y de la religión en general. Los primeros cristianos, los que encendieron y aguantaron la antorcha, la fuerza del cristianismo, vivían esta experiencia interior, ¿no? Parece ser que hace muchos años realmente esta fe era bastante potente, realmente las personas vivían ese sentir de Dios, esa experiencia de Dios. No se habían aburguesado tanto creyendo que la religión consistía solo en unas prácticas exteriores, con una acomodación interior que había que seguir. La oración era para ellos una vida total,
la religión era una oración de toda su persona, ¿no? No había tanto esa cosa, ¿no? A pesar de que, bueno, si nos remontamos muy atrás, bueno, sí, estaba el politeísmo, ¿no? De que tenía muchos dioses y todo eso, pero ya cuando el ser humano comienza, ¿no? Bueno, que supongo que eso habrá surgido a partir del cristianismo, ¿no? La religión no era tanto como se ve ahora, ¿no? Que hay tantas religiones, que es como un conjunto de creencias, los que creemos estas cosas y los otros que creemos otras cosas y así estamos. No, era como todo yo, ¿no? Abierto a Dios y receptivo a la vez, ¿no? Que mi vida realmente se transforme en una oración. Cuando ocurre así, se producen los efectos de transformación interior. Se descubre que dentro resuena una voz, aparece una intuición, una fuerza que ya no es la que uno tenía antes. Y esto yo creo que todos lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestra vida. Es como algo que sentimos que nos empuja. Y estamos totalmente plenos y felices y no sabemos ni por qué, ¿no? Hasta nos dan ganas es cierto, en la forma de abrazar a todos, sentimos, es como que nos olvidamos de todos nuestros cuentos, nuestras cosas, y nos sentimos totalmente inundados por ese amor. Es algo que viene con una claridad, con una trascendencia, con una solemnidad que la distingue de toda otra experiencia, como se distingue la luz del sol cuando llega la aurora, de cualquier luz artificial, ¿no? Es algo como que nos parece, ¿no? Diferente, ¿no? Diferente a lo que vivimos diariamente. Aunque sean breves los momentos estos. Podemos aprender a recuperar, a redescubrir este diálogo. Al fin y al cabo, este es el verdadero sentido de nuestra vida. Estamos buscando sentido a la vida con nuestra pobre mente, perdiéndonos en teorías filosóficas, cogiendo unas y rechazando otras. Toda la historia de la filosofía es una demostración de esta peregrinación constante del hombre en busca de ideas que le den certidumbre. ¿Ven? Siempre estamos con esa duda. No sé si a ustedes les ocurre, ¿no? Pero siempre buscando algo, siempre analizando, siempre con esta mente pequeña, perdidos. Ay, bueno, ahora voy a leer este libro, a ver si encuentro la respuesta que estoy buscando a esto que me está pasando ahora específicamente. Fíjense en que es así, lo vivimos así. Bueno, por eso la filosofía, ¿no? Filosofar nos encanta. Pero la certidumbre nunca vendrá de las ideas del intelecto. O sea, yo a Dios no lo puedo sentir pensando, ¿no? Con el intelecto. Nos llegará de lo único que es cierto, de la realidad misma. Si no abrimos nuestras facultades, nuestro corazón y nuestra mente a la intuición que tenemos de esta única realidad, no entrará nunca en nosotros la certidumbre real, total, definitiva, que no viene de una adhesión intelectual, sino de una experiencia, de una evidencia permanente. Esto yo creo que es a lo que aspiramos todos, ¿no? A llegar a experimentar esa certeza interna. Hay que hacer esta transformación. Tenemos que llevar a cabo este trabajo de apertura, de sintonía y de receptividad. Hemos de vaciarnos de nosotros si queremos vivir llenos.
A medida que cultive la oración de esta manera, iré descubriendo que ese proceso de relación con Dios es algo que se puede mantener durante todo el día, sino con la intensidad de los momentos, de la media hora o de la hora dedicada exclusivamente a mi entrevista con Dios. Si por lo menos de un modo muy vivo, muy claro, que se mantiene incluso a pesar de las cosas en las que estoy ocupado, atendiendo asuntos importantes que acaparan mi atención. Lo podemos hacer, ¿no? Porque a veces nuestra excusa es que tenemos que encontrar el momento. Pero fíjense en que esto, miren, a mí me gustó esta palabra, entrevista, ¿no? Porque está bueno, porque es como preguntarle a Dios, ¿no? No tanto ese por qué lamentoso, no. Como si habláramos con un amigo. Le contáramos, mira, hoy siento una tristeza muy profunda, ¿no? La verdad no entiendo por qué razón estoy triste. Creo que debe ser por esto y por esto, ¿no? Y pedirle que nos muestre, que nos diga, a ver, que nos llegue una respuesta, a ver, ¿qué está pasando, ¿no? Dentro mío? ¿Qué sentimientos, qué cosas se están moviendo, ¿no? ¿Con qué está relacionado este sentir que me viene? Para que me dé cuenta que no es nada. La respuesta siempre nos muestra de que no es nada, que no era lo terrible que nosotros creíamos que era, que era solo el significado que le habíamos dado a la cosa. Nosotros le damos el poder, ¿no? Por eso el perdón consiste en que me dé cuenta que yo no le puedo regalar mi paz al otro. El otro no me puede quitar mi paz tampoco. Que deje de acusar y que yo me siento mal debido a que otro me hizo, sino que siempre es debido a algo que yo interpreto, algo que yo, obviamente que como decía Alex recién, que debe ser, siempre está relacionado con nuestra infancia, ¿no? Hoy estaba chusmeando ahí un señor, Rupert, hay un apellido difícil, es Riekler, bueno, es un apellido difícil, que fue un físico, ¿no? Que estudió eso de los campos mórficos, y bueno, que tiene unos libros que habla de justamente de que todos nuestros conflictos, todo esto que nosotros experimentamos acá, así ahora de adultos, es debido a como retenciones, cosas que quedaron ahí como congeladas en nuestra infancia, ¿no? Imágenes que no, debido a que era como cuando éramos niños no pudimos resolver, las mandamos a nuestro inconsciente, las tapamos, ¿no? Las ocultamos, y hoy en día se están manifestando siempre, porque fíjense en que si nos observamos tenemos siempre las mismas reacciones y ante las mismas cosas, ¿no? Hola José, siempre tenemos como un automático en el cual funcionamos. Hay un nivel más profundo de nuestra mente, como hay un nivel más profundo de nuestra afectividad, que permite que ese proceso de conocimiento y de relación activa con Dios se sostenga, se mantenga paralelamente a mi actividad ordinaria. Por eso él habla tanto de esto de hacer de nuestra vida una oración, ¿no? Entonces la oración se convierte en un proceso constante. Se puede estar hablando, discutiendo, estudiando, comiendo, diciendo chistes, pasándolo bien y al mismo tiempo seguir ese proceso interior. No es necesario que se interrumpa. Poco a poco voy descubriendo en mí ese circuito maravilloso que existe. Yo me proyecto a Dios y entonces Dios se proyecta hacia mí.
Y existe este circuito constante, este proceso permanente. Yo hacia Él y Él hacia mí. Yo hacia Él con todo mi ser, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Él hacia mí dándome más fuerza, más claridad. Claridad que se traduce en intuiciones concretas a la hora de vivir y de actuar. A la hora de hacer las cosas, lo que tengo que hacer, lo que conviene que haga desde todos los puntos de vista. A medida que yo aprenda a ser fiel y a estar atento, Él me da fuerza y capacidad. Fuerza para aguantar calamidades ante las que otros se desmoronarían. Y a mí me dejan ahora sereno, tranquilo, porque no me apoyo en el exterior, sino que estoy recibiendo una fuerza real que no tiene límites y que no falla nunca, ¿no? Esta es la verdadera paz de la que habla el curso de milagros, ¿no? A veces la gente confunde y se piensa que la paz es porque entonces en nuestra vida externa acá no nos pasa nada, está todo bonito y con flores. No, y no es así. Puede estar sucediendo lo que sea, y sin embargo yo puedo tener esa fuerza en mí que me permite darme cuenta que ante algo que otros se desmoronarían, yo sigo en pie. Esto es muy importante. Yo se los digo, miren, me emociono, porque la verdad es que es así. Es que es así. Es que Dios jamás nos abandona, jamás. Nunca nos abandonó. Entonces, esa fuerza viene de Dios. Todos la tenemos. No hay quien no la tenga. Y ahora viene este otro aspecto, ¿no? Que dice él, que es Dios a través de mí hacia el mundo. A medida que voy cultivando esto y al mismo tiempo cumpliendo con mi vida activa, descubro poco a poco que este proceso de Dios en mí tiene una constante, que se alarga y se amplía el circuito dinámico de energías del amor, y entonces es cuando me doy cuenta de la acción de Dios en mí y a través de mí y de toda mi conducta hacia el mundo. Toda mi actividad se convierte en un modo de expresión de la energía, de la voluntad, del amor de Dios. De modo que estoy convirtiéndome en un instrumento en sus manos, en un medio de su expresión a nivel humano. Me doy cuenta de que el circuito se ha ampliado. Y el otro aspecto es Dios a través del mundo hacia mí. Después hago otro descubrimiento en una fase más avanzada. No solo es que yo hago lo que he de hacer porque me viene de Él y siento que he de hacerlo, pues así lo expreso a Él a través mío, sino que poco a poco descubro que en los demás, en su interior, está ocurriendo exactamente lo mismo que yo siento en mi interior. Hay esta presencia, esta inteligencia, esta luz, esta fuerza, esta realidad. Eso está en todos. Y cuántas veces nosotros miramos a otros como si los otros fueran menos, ¿no? Que ellos no pudieran, no tuvieran eso. No, esto está en todos, ¿no? Y este ejercicio lo que nos permite ver que es así. Aunque él tal vez no se entere, aunque esté soñando despierto, entonces empiezo a descubrir que aparte del ciclo de Dios en mí y a través de mí hacia el mundo, existe también otro circuito, Dios a través de los demás hacia mí, y Dios a través del mundo y a través del prójimo hacia mí. A partir de ese momento, el proceso, que era un diálogo entre dos personas, yo, Dios, Dios, yo, se convierte en un proceso dinámico en que se repite lo mismo
pero pasando por el mundo. Dios a través de mí hacia el mundo y Dios a través del mundo hacia mí. Es un circuito en el que ahora entra el mundo, en que todo lo exterior, todas las personas, todas las circunstancias las vemos engarzadas experimentalmente, no ya solo en virtud de la fe. La fe también puede intervenir, pero es que cuando hay experiencia, ya no es mera fe, es evidencia, ¿no? Es como un darnos cuenta de que sí, que esto es así, que tal cual como lo está explicando acá Antonio Blay. Se descubre en el otro la misma fuerza, la misma realidad que en mí, que Dios está expresando constantemente detrás de todo, que en realidad yo no estoy hablando a través de ella. Es un misterio de una grandeza y de una solemnidad extraordinarias, pero que no obstante se puede controlar y experimentar. Y el último aspecto es que Dios se disfraza de todo, ¿no? Aprendo a ver a Dios en los demás, a comprobar que Dios se disfraza de padre, de hijo, de amigo, de enemigo, se disfraza de bueno, se disfraza de malo, y en mí se disfraza de mí. Aprendo a vivir esto paralelamente a todas las incidencias de mi vida concreta, porque todo sigue igual, pero a pesar de seguir todo igual, parece todo completamente distinto. Eso es un pequeño matiz, ¿no? Porque todas las cosas están iluminadas desde el centro. Lo que era opaco se convierte en transparente. Lo que parecía vacío de repente está lleno. Y está lleno de realidad, de vida, de la misma vida que me hace vivir a mí. Son procesos que ahora parecen poesía, filigranas, cosas figuradas, pero el desarrollo y el trabajo interior conducen a esta experiencia. Y esta experiencia lleva, evidentemente, a la perfección del amor. Bien, a ver, voy a cerrar acá. Estoy medio oscurita hoy porque acá está todo nublado. Ajá, claro, sí, tiene razón Sonia lo que dice. Es cierto, porque no es necesario ser bello por fuera. No, les digo que estoy un poco oscura acá, porque hoy acá está todo nublado, tuvimos tormenta todo, y encima que tengo una repisa de arriba de la cabeza, es como que quedé toda oscurecida. Aunque es de día acá, pero bueno, parece oscurito. Bueno, esto la verdad que es para reflexionar bastante, porque bueno, nuestras ideas acerca del amor son bastante pobres, podríamos decir. Por eso, cuando nos topamos con estos caminos, es como que vamos como a los tropezones al principio, porque claro, nos acompaña siempre la idea que tenemos nosotros de lo que es Dios. Y justamente capaz que lo que tengamos que hacer es desterrar la idea de lo que es Dios, esa idea que me formé, ¿no? Para poder intuir esta nueva idea, una idea fresca, una idea novedosa, que no conocemos. No estas ideas que me contaron o que me conté, ¿no? Y el poder ejercitarlo así, como lo plantea Blay, ¿no? Ese es justamente el trabajo del perdón. Fíjense en que en el fondo lo que está planteando él es el perdón. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Eso es lo que nos está planteando, ¿no? Hola Tania. Hay un trabajo, ¿no? que hace Blay. Hola Adri, que nos pone, a ver, pero lo vamos a ver por partes porque es largo. Igual después capaz que
más adelante lo puedo hacer esto en un videito, lo podemos ver más detenidamente, pero como para cerrar hoy, ¿no? Dice, el yo central del otro, ¿qué dice? Exacto, lo que dice José, y eso es lo que nos cuesta, José. Sí. Si pudiéramos estar todo el tiempo en ese estado, ¿no? Qué lindo sería. Bueno, el yo central del otro, la realidad central de todo cuanto existe, es idéntico a lo mío. Es la única realidad. Lo que me separa es la conciencia identificada con aquello que perciben mis sentidos y con lo que elabora mi mente sobre esto que han percibido mis sentidos. Es decir, sobre las formas y los nombres, sobre los conceptos y las percepciones. Ven, acá tenemos clarísimo qué es lo que nos tiene atrapados. Estas ideas que tenemos, no solo acerca de nosotros mismos, sino acerca de cómo son los otros. Bueno, esa combinación da como resultado el conflicto, ¿no? Que es lo que vivimos todos los días, ¿no? Ajá. Ah, porque vos ¿de dónde sos, Alejandra? ¿De qué país me refiero? Claro, porque sí, a las 3 hay personas que es muy tempranito. Y por ejemplo, para los que son de Europa, es ya medio tardecito, ¿no? Hoy es tu cumpleaños, Zuli. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, no digas cuánto cumplís, porque las mujeres no decimos la edad. Pero, feliz cumple. Él dice, distinguen 3 fases, pero vamos a ver una nomás hoy, que es la relación superficial con los demás, que se parece a esto que estuvimos hablando, ¿no? Al principio nuestra relación con los demás es una relación de superficie. Yo estoy identificado con mis modos de ser y percibo al otro solo en sus modos de ser, ¿no? Y así es como nos vemos. Yo me vivo a mí mismo por criterio de comparación. Otro problema que tenemos. No lo digas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comparamos continuamente. Yo soy más o menos que lo demás allá, y mi valoración de lo otro está en función de estos más y estos menos, con los que me valoro a mí mismo. Se trata de una relación externa, periférica, mecánica, en circuito cerrado, automática. Yo no puedo dejar de valorar aquello que va a favor de lo que yo deseo, y yo no puedo rechazar aquello que va en contra de lo que yo deseo. Por el hecho de que estoy actuando de un modo identificado con mi yo idealizado, los demás hacen una función inevitable y necesaria respecto a este yo idealizado. Por lo tanto, mi actuar es puramente automático y mecánico. Yo no ejerzo libertad ninguna. No actúo con una visión objetiva ni real de lo otro. Para salir de este círculo cerrado, ha de despertarse uno a sí mismo, desarrollando la capacidad de ser autoconsciente. Cuando soy autoconsciente, se produce en mí un traslado del centro de gravedad, de manera que en vez de gravitar alrededor de este yo idealizado, de esa proyección de lo que yo pretendo ser y quiero ser, o tengo miedo de no llegar a ser, el centro se va trasladando a lo que yo me siento ser. Voy tomando conciencia de que soy un foco autodeterminante y autodeterminado de expresión. Descubro que en este ejercicio de autoexpresión, motivado en mí mismo, por mí mismo, hay una fuerza cada vez mayor. Está la mayor parte de las cosas que yo buscaba normalmente en mi proyección idealizada de mí y de los demás. Esto me recuerda, ¿no? A esto que dicen, bueno, hay muchas canciones que lo dicen, pero esto de que eso que estábamos buscando tanto, con tanto frenesí, estaba dentro de mí.
y andaba buscándolo por ahí, ¿no? Ese descubrimiento, ¿ven? Es un autodescubrimiento. Es una atención. Mañana vamos a hablar de eso, de la atención intencional, ¿no? De poner mi esfuerzo en estar atento a mí. Porque cuando yo estoy atento a mí, pero no a mí egoístamente, sino en mi interior, en mi fondo, es que veo todo con más claridad. No estoy tan enredada, ¿no?, en la mente pensante. Entonces, descubro esa seguridad, esa libertad que antes buscaba rodeándome de ciertas condiciones, seleccionando, ¿no?, mis amistades, viviendo un determinado papel, viviendo un determinado personaje. Es como que cada vez le vamos dando menos importancia al personaje, ¿no? Ya no nos interesa tanto, porque nos damos cuenta que cada vez que estamos enredados en el personaje, en mis ideales, en mis ideas de mí, terminamos siempre sintiéndonos mal, en conflicto con los otros. Y en última instancia nos sentimos mal con nosotros mismos después, porque eso genera una culpa. Y aviva otra vez el odio que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, para liberarnos de ese odio, la única manera es ejercitar el amor amando, como dice Antonio Blay. Bueno, amigos, estuvo muy lindo. Hoy estuvo bonito porque, bueno, hablamos de Dios y del amor a Dios, que, no sé, creo que es lo más bello que hay. Y bueno, mañana vamos a hablar un poco de la atención, porque ya lo armé el videíto. Y está muy bonito porque explica cómo podemos ejercitar esta atención, a pesar de que vimos algunas cositas, pero esto está un poquito más profundo, para ir profundizando en el trabajo de Antonio Blay. Bueno, gracias por estar ahí y nos veremos mañana. Chao, hasta mañana.